¿Puedes creer que nuestra hija viene a casa y no tenemos una habitación para ella? Esto es preocupante. ¿Puedes mudarte esta vez? Me sorprendió escuchar estas palabras de repente de mi suegra en la casa donde había estado viviendo con la familia de mi esposo. Mi suegra me etiquetó como una mala esposa que no realiza tareas domésticas y me criticaba diariamente. Luego, querían expulsarme para hacer espacio a la hermana de mi esposo, que regresaba para dar a luz. No podemos seguir manteniendo a una persona incompetente que no contribuye en nada a la familia. Date prisa y vete para que podamos liberar la habitación. Mi nombre es Tracy, tengo 34 años y trabajo en una oficina. Después de graduarme de la universidad, me uní a una empresa grande y conocida en mi ciudad natal, trabajando activamente y viviendo la vida de un adulto trabajador. Como vendedora, encuentro satisfacción en tratar con varios clientes y avanzar en negociaciones. Construí mi carrera superando numerosos desafíos y me acostumbré a mi trabajo. Fue entonces cuando conocí a Christopher, que más tarde se convertiría en mi esposo. Christopher, 2 años mayor que yo, era jefe de sección en una empresa cliente. Nos hicimos cercanos a través del trabajo, compartiendo gradualmente historias personales además de discusiones comerciales. Me sentí atraída por la naturaleza sincera y amable de Christopher, y al parecer, él se sintió atraído por mi enfoque serio en el trabajo. Nuestra relación evolucionó naturalmente hacia un romance y nos casamos cuando cumplí 30 años. Alquilamos un apartamento en una zona con buen acceso a nuestros lugares de trabajo y comenzamos nuestra vida de casados. Después del matrimonio, fui ascendida a un puesto gerencial, llevando una vida satisfactoria tanto en el trabajo como personalmente. Sin embargo, había una preocupación: las visitas ocasionales de mi suegra. Ella, habiéndose dedicado a las labores del hogar desde joven, cree que una nuera debería encargarse perfectamente de las tareas domésticas. Tracy, dejaste algunos platos y los lavaste de nuevo. Mira toda esta ropa acumulada, eres tan descuidada. ¿Qué tipo de crianza recibiste?, decía mi suegra en cada visita de fin de semana. Planeaba limpiar ese día, pero la atmósfera no permitía ninguna objeción, y todo lo que podía decir era lo siento. En realidad, siempre me he centrado en mi carrera y no soy buena en las tareas domésticas. Por lo tanto, mi incapacidad para ocuparme de las labores domésticas hizo que ella me menospreciara como incompetente. Cuando estaba soltera, rara vez cocinaba y generalmente hacía toda la limpieza y la colada los fines de semana. Después del matrimonio, para reducir la carga de las tareas domésticas, invertí en electrodomésticos como robots de limpieza. Christopher entiende mi personalidad y no me obliga a hacer tareas domésticas. Por el contrario, estoy realmente agradecida con él por cocinar la cena y hacer la colada cuando regresa a casa temprano que yo. Mamá, Tracy está trabajando duro todos los días y no tiene mucho tiempo. Por favor, no te quejes. Christopher me defendía cada vez que su madre decía algo, pero ella se enojaba sin escuchar. Oh, eso me recuerda, nuestro presupuesto está un poco ajustado este mes. Puedes enviar un poco más de dinero a casa. De repente, mi suegra, que antes estaba molesta, comenzaría a hacer demandas descaradas con una sonrisa. Suspiré interiormente pensando otra vez y me resigné a la situación. En la casa donde vivíamos, actualmente vivían muchos miembros de la familia, incluidos mis padres y Laura, además de los padres y abuelos de Christopher. Hasta hace poco, la hermana de Christopher, Holly, vivía con ellos y contribuía a los gastos del hogar trabajando. Pero recientemente se casó y dejó la casa, lo que resultó en que solo mi suegro y mi cuñado estuvieran trabajando. Esto llevó a una disminución en los ingresos familiares y empezaron a tener dificultades financieras. En realidad, sus ingresos eran más bajos que los de nuestra casa. Christopher comenzó a proporcionar apoyo financiero a sus padres, pero su madre nos visitaba con frecuencia exigiendo más dinero. Creo que estaba bien negarse considerando nuestro propio presupuesto.
pero Christopher no podía ignorar el sufrimiento de su familia. Después de alguna vacilación, Christopher aceptó sus demandas. Está bien, enviaré un poco más. Ese es mi Christopher, a diferencia de alguien más, ¿entiendes? Mi suegra quedó satisfecha con su respuesta y me lanzó una mirada. Me sentí insatisfecha pero no discutí. Quería alejarme de la familia de mi esposo, pero nuestra casa era conveniente para ir a trabajar y era difícil sugerir mudarnos considerando su situación. Sin embargo, nuestras vidas cambiaron después. Hubo un problema con el cuidado de los abuelos de Christopher que vivían en la casa familiar. Originalmente, mi suegra y Holly se encargaban del cuidado, pero desde que Holly se fue, la carga de mi suegra aumentó. Parecía que mi suegro y mi cuñado dejaron el cuidado a las mujeres y apenas ayudaban. Después de discutir con Christopher, decidimos vivir juntos con su familia. Como no teníamos hijos, acepté esta decisión, pero establecí una condición para Christopher: quería seguir enfocándome en mi trabajo. En lugar de utilizar mi salario para los gastos del hogar, deseaba fervientemente mantener mi trabajo y no tenía intenciones de renunciar. Cuando expresé mi intención, Christopher estuvo de acuerdo. Por supuesto, no tienes que renunciar a tu trabajo. No quiero involucrarte en los problemas de mi familia, pero lamento que haya resultado así, dijo Christopher apologéticamente. De hecho, vivir juntos podría aumentar el sarcasmo de mi suegra. Esa era mi única preocupación. Sin embargo, decidimos comenzar a vivir con su familia, conmigo continuando mi trabajo para mantener el hogar y Christopher ocupándose principalmente de la convivencia y las tareas domésticas. Sin embargo, cuando comenzamos a vivir juntos, su familia no estaba complacida con nuestra disposición. Es absurdo que Christopher haga las tareas del hogar, eso es papel de la esposa, dijo mi suegra. Fue una respuesta que había anticipado parcialmente, pero me preguntaba por qué esos roles tenían que ser fijos. Mis suegros y cuñado insistieron en que las tareas del hogar eran responsabilidad de la esposa y no cambiaron su opinión. Entonces me ordenaron reducir mis horas de trabajo o renunciar. Sin embargo, si cumplía, nuestros ingresos disminuirían y seguiríamos luchando financieramente para mantener a una familia de 7 personas. Necesito trabajar a tiempo completo. Seguiré trabajando como empleada regular, expliqué y mantuve mi postura. Sin embargo, mis suegros seguían insatisfechos y profundizaron su descontento hacia mí. ¿Cómo puede alguien tener esa opinión? No puedo creer lo desobediente que es esta nuera, exclamó mi suegra enojada, y su actitud hacia mí se volvió aún más severa. Mi cuñado también me criticó, usando el trabajo como excusa para no ayudar a mamá. ¡Qué esposa incompetente! Luego, ambos comenzaron a liderar el acoso en mi contra. Mi suegro apenas intervino y no me protegió. Los abuelos de Christopher, que regresaron a su habitación inmediatamente después de la cena, tenían poco contacto conmigo y mostraban poco interés en mí. Después de comenzar a vivir con mis suegros, mi trabajo se volvió más ocupado y a menudo regresaba a casa tarde. Cuando llegaba a casa después de horas extras, la familia se quejaba de que debería llegar más temprano, menospreciándome como si mi trabajo fuera insignificante. Me sentía profundamente frustrada cuando menospreciaban mi trabajo. Me enorgullecía de mi trabajo y estaba comprometida con mis responsabilidades como gerente. Sin embargo, mis suegros seguían diciéndome que priorizara las tareas del hogar sobre mi trabajo, y eventualmente encontré más paz en el trabajo que en la casa de mis suegros. Incapaz de soportar el acoso, me quejé con Christopher. ¿Por qué me tratan así a pesar de ganar los gastos diarios e incluso pagar por nuevos muebles y electrodomésticos para la casa de tu familia?, le pregunté seriamente. Christopher me escuchó con atención. Entendió los problemas que su familia enfrentaría si renunciaba a mi trabajo. Hablaré con todos. Realmente lo siento por involucrarte en los problemas de mi familia, dijo Christopher, y me llené de gratitud. Debe estar cansado de hacer las tareas del hogar después del trabajo. Más tarde,
Christopher intentó discutirlo con toda su familia, pero sus opiniones no cambiaron en absoluto. Mi cuñado incluso me acusó enojado. No disciplinaste adecuadamente a tu esposa, y por eso se ha vuelto tan egoísta. Es tu responsabilidad entrenarla. Mis suegros estuvieron de acuerdo con él, y sus críticas hacia nosotros comenzaron. Ya había tenido suficiente de la actitud de la propia familia de Christopher, que una vez recibió apoyo financiero de él. Lo siento, Christopher, no puedo vivir aquí más. Discutimos seriamente nuestro futuro en nuestra habitación. Christopher también estaba enojado por la respuesta de su familia y decidió de inmediato que deberíamos poner fin a esta convivencia y mudarnos pronto. Si continuábamos así, nuestro estrés solo aumentaría. Por lo tanto, Christopher y yo decidimos abandonar la casa. Comenzamos a buscar una nueva residencia y empezamos a prepararnos para nuestra próxima vida, manteniéndolo en secreto de su familia. Medio mes después, en una tarde, Holly, mi cuñada que había dejado la casa familiar después de casarse, regresó inesperadamente. Era durante el fin de semana y yo estaba libre, así que todos, incluida la familia de Christopher, estábamos en casa. Al ver a Holly regresar con una gran maleta, mi suegra estaba emocionada. Holly, bienvenida de nuevo. ¿Ya almorzaste? Si no, haré algo de inmediato. Gracias, mamá, estoy realmente hambrienta. Holly pasó junto a Christopher y a mí sin saludarnos y se dirigió directamente a la sala de estar. Espera un segundo, Holly, ¿por qué regresaste tan repentinamente?, preguntó Christopher mientras entraba en la sala de estar. Holly respondió, estoy a punto de tener un bebé pronto. Es la primera vez y me siento insegura, así que he decidido volver a casa para el parto. Estaré aquí por un tiempo. Mi suegro y cuñado, que estaban viendo la televisión en la sala de estar, también parecían dar la bienvenida al regreso de Holly. Sin embargo, Christopher y yo estábamos confundidos porque la habitación que solía usar Holly estaba siendo utilizada por nosotros en ese momento. De hecho, la casa familiar era espaciosa, pero en ese momento vivían 7 personas y no había habitaciones vacías. Antes de que pudiera decir algo, mi suegra me miró y suspiró dramáticamente. Nos faltan habitaciones, Tracy, ¿podrías irte ahora que tenemos esta situación? Me llevó un momento comprender la intención detrás de sus palabras. Bueno, la habitación que estás usando originalmente pertenecía a Holly. Ahora que Holly ha vuelto, es apropiado devolvérsela. Mi suegra lo declaró claramente. Luego rió y dijo que no podemos mantener a una persona inútil que no ayuda en nada en la casa, ¿verdad? Mientras buscaba el acuerdo de los demás miembros de la familia, mi suegro asintió y mi cuñado me miró y rió. Espera un minuto, ¿no es eso irrazonable? Christopher argumentó mientras yo todavía estaba en shock. Holly entonces me dijo con ardor, eres una esposa y no cuidas adecuadamente la casa. No tiene sentido que estés aquí, simplemente vete ya. Sin embargo, yo era la que sostenía la mayoría de los gastos del hogar. ¿Qué pasaría con esta casa si me fuera? ¿Entendían siquiera eso? Hesitando en expresar esto, Christopher puso su mano en mi hombro y negó con la cabeza en resignación. Está bien, dejemos esta casa juntos. Las palabras de Christopher estaban llenas de determinación y parecía más confiable y fuerte que nunca. Ya habíamos planeado poner fin a nuestra convivencia en un futuro cercano, así que tomamos la decisión antes. Entendido, entonces nos iremos de inmediato. Ante mi respuesta, toda la familia estalló en risas. La ira brotó en mí hacia ellos, que no contenían ni a Christopher, que los había estado apoyando con las tareas domésticas y la convivencia, ni hacían nada más que reír. La idea de que personas desagradables se fueran despeja mi corazón. Cuando te vayas, asegúrate de llevar contigo todas tus pertenencias, declaró mi suegra, así que asentí en silencio.
Inmediatamente organizamos una empresa de mudanzas y dejamos la casa familiar con Christopher ese día. Al día siguiente, mientras estábamos temporalmente en un hotel, recibimos una llamada de mi suegra. Fue sorprendente que mi suegra llamara a mi teléfono en lugar del de Christopher. Pero como tenía una idea de por qué, decidí contestar. Tan pronto como respondí, la voz enojada de mi suegra se escuchó. ¿Cuál es el significado de esto? Hoy vinieron los mudanzas y se llevaron casi todos los muebles y electrodomésticos de la casa. ¿Lo organizaste tú, no es así? Ante la acusación, simplemente encogí los hombros en resignación y pensé como esperaba. Christopher, que estaba cerca, parecía haber escuchado su voz también y le dio una sonrisa. Los mudanzas que había organizado el día anterior se llevaron todos los enseres domésticos, incluyendo muebles y electrodomésticos. Entre ellos estaban objetos grandes como la mesa del comedor y la televisión, y con la mayoría de las cosas desaparecidas, la familia estaba en completo caos. Solo seguí tus instrucciones de llevarme todas mis pertenencias. Todo lo que se llevó fue comprado por mí, por eso los deseché, respondí, y mi suegra se quedó sin palabras. Los muebles y electrodomésticos que se compraron recientemente cuando comenzamos a vivir con ellos en realidad los pagué yo. Como afirmé, eran mis pertenencias personales. Mi suegra exprimió una respuesta frustrada. Dije que se los llevaran, pero esto es demasiado. ¿Cómo se supone que vamos a vivir en una casa sin nada?, exclamó enojada, a lo que respondí con calma, ahora que ya no vivimos juntos, ya no es mi preocupación. Debe ser agradable tener una casa espaciosa ahora que las personas desagradables se han ido. Dije esto firmemente, ignoré a mi suegra que seguía quejándose y colgué el teléfono. Pensé que llamaría pronto, pero sorprendentemente no hubo más llamadas después de eso. Christopher y yo comenzamos una nueva vida en nuestro nuevo hogar. Los muebles y electrodomésticos recuperados de la casa familiar todavía estaban en buenas condiciones, así que los llevamos a nuestro nuevo lugar. Pasamos algunos días tranquilos, pero aproximadamente un mes después, empezamos a recibir llamadas frecuentes de la familia. Nos preguntábamos por qué nos estaban contactando, luego consideré bloquear las llamadas, pero vacilé porque había algo que quería decirles. Ocupada con el trabajo y sin poder contestar el teléfono, un día llegué a casa para encontrar una llamada perdida de mi suegra. Christopher aún estaba en el trabajo, tenía que quedarse hasta tarde y aún no había llegado a casa. Cuando respondí la llamada, la voz irritada de mi suegra resonó. Finalmente contestaste. ¿Qué necesitas?, pregunté, y ella ordenó apresuradamente. La vida se ha vuelto difícil desde que ustedes dos se fueron, regresen a casa. Aparentemente, varios pagos habían empezado a atrasarse después de que nos fuimos. Antes de vivir juntos, la casa familiar pasó por extensas renovaciones sin barreras para los abuelos y aún quedaba un considerable préstamo por pagar. Christopher estaba pagando ese préstamo cuando vivíamos juntos con su familia. Además, el dinero que ganaba se usaba para comprar muebles, electrodomésticos y gastos mensuales del hogar. Pero después de nuestra partida, lucharon por pagar el préstamo y gestionar las finanzas del hogar. Cuando mi suegra nos pidió que regresáramos, quedé impactada por semejante solicitud egoísta. Esto es resultado de expulsar a 2 proveedores. Ya hemos comenzado una nueva vida y no tenemos planes de retornar. Me negué claramente, sin embargo, mi suegra insistía, diciendo con desdén, ¿cómo te atreves? Esto no puede ser. Pon a Christopher al teléfono. Christopher aún estaba en el trabajo y no había regresado. De hecho, nos mudamos a un condominio de gran altura. Ahora vivimos cómoda y pacíficamente, por lo que no podemos cumplir con su solicitud irrazonable. Le expliqué, a lo que mi suegra parecía sorprendida. Christopher y yo buscábamos secretamente una nueva residencia cuando vivíamos con su familia. Después de encontrar el condominio de gran altura que cumplía con nuestras condiciones ideales,
Pudimos mudarnos inmediatamente después de ser expulsados de la casa familiar. ¿Significa esto que nos estás dejando atrás?, nos acusó mi suegra con voz llorosa. No tienes derecho a criticarnos cuando no hiciste más que depender de nuestros ingresos y gastar dinero imprudentemente. Por favor, no interfieras más en nuestras vidas. Declaré firmemente. Tan pronto como terminé de hablar, colgué sin esperar la respuesta de mi suegra. Me sentí aliviada de haberles informado sobre nuestra mudanza al condominio de gran altura y procedí a bloquear todos los contactos de su familia. Este nuevo hogar era algo que habíamos ganado con nuestro arduo trabajo. Queríamos dejar claro a su familia que irresponsablemente dependía de nosotros mientras se quejaba constantemente y vivía holgadamente, que ahora estábamos viviendo nuestras vidas con tranquilidad. Cuando Christopher llegó a casa, le conté sobre la llamada de su madre. También había recibido varias llamadas en su teléfono celular, pero no sabía cómo responder. Pensé que no podía abandonarlos porque son familia, pero estoy cansada de lidiar con ellos, dijo Christopher, luciendo desanimado. También parecía agotado por la constante dependencia de su familia. Posteriormente, cambiamos nuestros números de teléfono inteligente y cortamos por completo el contacto con su familia. Como solo les dijimos a mi suegra que estábamos viviendo en un condominio de gran altura, no conocerían nuestra dirección exacta. Después, Christopher y yo disfrutamos de días tranquilos juntos, ocupados con nuestros roles gerenciales, pero sintiéndonos plenos en nuestra vida diaria. Pasaron 3 años y Christopher y yo decidimos verificar el bienestar de su familia después de mucho tiempo de haber dejado la casa familiar. Christopher no había visitado incluso durante Acción de Gracias o Navidad, así que no teníamos idea de cómo estaban viviendo. Al llegar a la casa familiar, no encontramos señales de la familia de Christopher. La casa estaba en venta y desconocidos vivían allí. Extraño, ¿dónde podría haber ido todo el mundo?, se preguntó Christopher en voz alta. Al encontrarnos con una amiga de mi suegra que vivía cerca, decidimos preguntar sobre sus circunstancias recientes. Los eventos que se desarrollaron en la casa familiar durante los 3 años salieron a la luz. Holly regresó para dar a luz, alegando que era temporal, pero en realidad ya estaba divorciada y seguía viviendo en la casa familiar incluso después de dar a luz. A pesar de nuestra partida, la adición de miembros a la familia puso más tensión en las finanzas del hogar. Mi suegra comenzó a trabajar a tiempo parcial y Holly pronto puso a su hijo en una guardería para empezar a trabajar. Sin embargo, sus noches estaban llenas de tareas domésticas y cuidado de los abuelos. La agotadora adición del cuidado infantil a sus vidas ya ocupadas era comprensiblemente inimaginable. Además, los abuelos de Christopher dejaron de salir para ahorrar dinero, pero ambos desarrollaron demencia eventualmente. Mi suegra no tuvo más opción que renunciar a su trabajo para enfocarse en el cuidado, pero incluso con la ayuda de Holly, había un límite para lo que podían hacer. Incapaces de soportar la situación, apelaron rápidamente a mi suegro para trasladar a los abuelos a una instalación, pero él y mi cuñado se negaron a escucharlos. Dependían de la pensión de los abuelos y no querían gastar en los costos de la instalación. Como resultado, las opiniones de la familia se dividieron. No puedo soportar más esta vida. He llegado a mi límite, lloró la madre de Christopher y salió de la casa con Holly y su nieto. Dejadas solas, mi suegro y mi cuñado no pudieron cuidar a los abuelos dementes y, a pesar de contratar ayuda, pronto llegaron a su límite. Finalmente, decidieron colocar a los abuelos en una instalación, pero para entonces, la familia se había desmoronado y nadie regresó a casa. Luchando por pagar el préstamo de renovación, mi suegro y mi cuñado terminaron vendiendo la casa y mudándose a otro lugar después de saldar la deuda. Al escuchar estas historias, Christopher mostró una expresión triste llena de emociones encontradas. Preguntamos a los vecinos el nombre de la instalación donde estaban los abuelos y decidimos visitarlos pronto. Unos días después, un vecino contactó a Christopher transmitiendo un mensaje de mi suegra. Aparentemente, ella se enteró de nuestra visita a la casa familiar. Según ella,
Mi suegro y mi cuñado vivían juntos y estaban pagando los costos de la instalación de los abuelos. Pero rara vez volvían. Vivíamos con mi suegra, Holly, y su nieto. Trabajábamos a tiempo parcial y aún lidiábamos con las dificultades de la vida. No soporto más esta existencia. Por favor, permítenos mudarnos a un condominio de gran altura, le supliqué al vecino. Al escuchar tal petición, quedamos asombrados. Cristóbal, cansado de su familia, dejó de comunicarse con el vecino después. No tengo intenciones de involucrarme más con mi familia, pero sí quiero cuidar de abuelito y abuelita hasta el final, dijo él. Estuve de acuerdo con su decisión y lo apoyé, centrándonos más en nuestro trabajo que nunca. Especialmente cuando Cristóbal ocasionalmente sentía la soledad de perder a su familia. Después de superar tiempos difíciles, queremos vivir aún más felices a partir de ahora. Planeamos valorar nuestra vida actual, vivir en paz y considerar tener hijos en el futuro.